Hola mis queridos amigos, nos encontramos una vez más en su programa Abogados al Aire. Recuerden que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales que está en pantalla. El día de hoy tenemos un caso, el caso de inquilinato, donde nos ha llegado una pregunta a través de nuestras redes sociales. Uno de nuestros clientes nos dice: he vivido arrendando 7 años en la misma casa. El arrendador solo le quiere dar 3 meses para que se cambie. ¿Puedo demandarlo para que me dé más meses, considerando todo el tiempo vivido? Abogado, bienvenido a esta nueva edición del programa Abogados al Aire. Coméntenos qué le podemos dar de solución a nuestro cliente. Déjeme decirle que no le puede dar más tiempo. La ley solamente ha establecido 3 meses, de conformidad al artículo 33 de la ley de inquilinato. ¿Qué dice esta ley? Esta ley dice que cuando el dueño de casa o el arrendador desea terminar el contrato de arrendamiento, él tiene que notificarlo por intermedio de un juzgado, dándole esos 3 meses o 90 días para que lo desocupe el departamento. El arrendatario tiene que someterse a lo que dice la ley. ¿Y el arrendatario cuáles son los documentos que debe tener en orden para proceder también a la respuesta a esta demanda? Él tiene que tener en orden su contrato y debidamente inscrito en el bien en la oficina municipal de inquilinato para poder acogerse a este derecho que la ley le asiste de conformidad al artículo 33 de la ley de inquilinato para notificar a su inquilino dando por terminado el contrato de arrendamiento. Él más bien tiene que estar al día. ¿Cuáles son estas recomendaciones que usted les dice a todos nuestros televidentes que nos están viendo a través de Tía TV por YouTube y nos están escuchando a través de Radio Tía? Bueno, hay una sugerencia de cajón, como popularmente se dice en el argot jurídico, de que el inquilino busque no caer en mora, dado que si cae en mora, la ley dice que en 2 meses que por falta de pago esté el inquilino, el dueño de casa lo puede demandar y es un juicio bastante fácil para poderlo sacar. ¿A los cuántos días se considera que es mora? Los 60 días o 2 meses. O Esa sea, es la si el mora. arriendo se cumple un 17, el 17 tiene 60 días y ahí ya empieza los días de mora, por así decirlo. Así es. Pasados los 60 días, el inquilino ha caído en mora. Simple y llanamente ha caído en mora y el dueño de casa está en la facultad de presentarle una demanda por mora y pedir la desocupación del departamento. Antes de presentar una demanda, el arrendador puede acercarse a estos sistemas de mediación que tiene la ciudad. Sí, son muy válidos estos sistemas de Que mediación. cabe mencionar dónde Sí. encontramos estos centros de mediación. Están regados en toda la ciudad. Por ejemplo, el principal, que es el de la Corte, ahí está un órgano de esto que justamente acoge a estas personas para que lleguen a un acuerdo y ese acuerdo es válido para las partes. Retomando, abogado. Sabemos que el inquilino tiene 90 días para retirarse de la vivienda y el dueño de casa necesita tener los contratos de sus inquilinos debidamente legalizados. Efectivamente, el dueño de casa, si no tiene el contrato debidamente legalizado, no puede notificar al inquilino, dándole los 3 meses o los 90 días. No puede notificarlo ni siquiera en el sistema de mediación. Tiene que llevar sus pruebas y las pruebas es el contrato, así sea en los órganos de mediación, porque ese es el documento en la cual el órgano de mediación que hace de juez revisa los documentos, la fecha que se suscribió y la fecha que va a correr los 90 días. Entonces tiene que tener fecha el contrato y tiene que estar debidamente inscrito en la oficina municipal de inquilinato con su respectivo canon de arrendamiento. Hay otras circunstancias que también vale la pena aquí decirlo, tanto para el inquilino como para el dueño de casa, la utilidad del contrato. En estos últimos años, hablando de la empresa eléctrica, agua potable, teléfono, requieren el contrato. ¿Y cuál es el proceso que el dueño de casa necesita seguir para que el contrato sea legal? El contrato es legal en tanto en cuanto se estipulen una serie de causales. Causales que el propio dueño de casa Sí, puede claro, redactarlos. Claro, el que puede redactarlo de mutuo acuerdo con el inquilino, donde se pone generalmente pues la fecha en que se suscribe el contrato, la fecha en que termine el contrato, el valor que va a costar el canon de arrendamiento y si de repente puede haber un alza de las cuales la ley faculta, que creo que es hasta el 5% cada 2 años. Podríamos decir que son cláusulas que a conveniencia del dueño de casa. No. Siempre las cláusulas que se estipulan en el contrato tienen que estar de acuerdo Ambas partes. Ambas partes, gracias, ambas partes. Porque si de repente no está de acuerdo una de las partes del contrato, deja de subsistir, pues, ¿no? Al no ser que de repente una de esas cláusulas que sean muy exageradas y el inquilino le interese
con esa cláusula que incluso va en desmedro de él, pero el interés es local, bueno, ahí cogerá local, porque de estos casos se dan mucho, por ejemplo, en los locales Y de esta comerciales. firma del inquilino va a alquilarse a un local, una vivienda, un departamento, una suite, etcétera. ¿Debe ser firmado en el inmueble el momento que cancelan o deben ir a un centro de mediación o tiene que estar presente un abogado o alguien del área legal? No, no es necesario, no es necesario. O sea, le firman el contrato al dueño de casa y sí, el dueño de casa se dirige a llevarlo a sí, notarizar. sí, lo puede notarizar, no es necesario que vayan las partes. Lo firma el inquilino y el dueño de casa y el dueño de casa va, lo inscribe en una notaría el contrato y le da una copia al inquilino para que pueda hacer sus trámites pues, de agua, de luz, etcétera. Muchas gracias, abogado, por su aclaración. Recuerden que pueden realizar sus consultas a través de nuestras redes sociales o al correo electrónico que ven en pantalla. Recuerden que este programa es por y para ustedes. Abogados al aire, hasta en una próxima edición.